A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. FER es una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Les damos la bienvenida a todas las personas que están en todas las plataformas de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv y Radio Isla Facebook Live. En el programa de hoy vamos a tener un tema súper interesante, así es que quiero que todos presten atención a este tema en la mañana de hoy. Antes de eso, quiero dar las gracias a nuestro auspiciador, Global Healthy Living Foundation, por auspiciar el programa de hoy. Global Healthy Living Foundation es el parent company de Creaky Joints, una entidad para pacientes reumáticos, cuya misión es mejorando las vidas de las personas con enfermedades crónicas a través de un mejor acceso a la atención, la educación, el apoyo, la defensa y la investigación centrada en el paciente. Hoy tenemos una invitada que es pues ya de la casa, ella es parte de nuestra junta de directores y le doy la bienvenida muy calurosamente a la doctora Vilmania Mambrú Tavares, psicóloga clínica. Buenos días, doctora. Buenos días, Grisel, nuevamente a ti, ¿verdad?, por invitarme a la fundación, que sabe que siempre cuentan conmigo, y a los radioescuchas que se mantengan sentados, que hoy la van a pasar bien. Exacto. Como quizás ya ustedes saben, la doctora es parte de nuestra junta directiva, así es que quiero hablar brevemente sobre su trayectoria, que es amplia, larga y muy exitosa. La doctora es directora del programa graduado de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Ana G. Méndez. Obtuvo su bachillerato en la Universidad Metropolitana de Calley, cuando se llamaba así, de Cupey, perdón. Cursó estudios de maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad Carlos Albizu en San Juan. Laboró muchos años en el programa Abrigo de Río Piedras y ha ejercido como profesora en varias instituciones universitarias de Puerto Rico y ha presentado conferencias a nivel nacional como internacional. Así que tenemos un asset en nuestra junta. En la actualidad se desempeña como directora de los programas graduados de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones como le mencioné, de la Universidad Ana G. Méndez, y mantiene su práctica privada en Río Grande. El teléfono, doctora, que creo que está en pantalla. Sí, pero 787 es el de la oficina, 887-5900, pero me gusta que me escriban a mi celular, no tengo problema con eso, me pueden textear, y es el 787-599-1683. Aprovechen esa oportunidad que no se da muy frecuentemente. Exacto. Así que ella también mantiene una página en Facebook para amigos, se llama Amigos con Artritis Reumatoidea. Así es que también la pueden buscar por ahí. El tema de hoy está muy apropiado para la época del año, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito sobre de lo que vamos a hablar hoy, es el trastorno afectivo estacional. El invierno trae consigo las fiestas navideñas y en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y el cambio de horario en algunos países en Puerto Rico, aunque no cambie la hora, empieza a oscurecer mucho más temprano desde el otoño y más en los últimos 2 meses del año. Por lo tanto, los días se hacen más cortos y más oscuros. Según varias páginas de la web, la desesperanza, conflictos sin resolver y el ambiente festivo de la Navidad nostálgico para muchos son factores que agudizan los cuadros depresivos que pueden afectar hasta el 10% de la población. Si eres como la mayoría de las personas que tiene este trastorno afectivo estacional, fíjense qué interesante, la sigla en inglés de esto es SAD, SAD, la palabra triste, ¿verdad? Por su sigla en inglés, Seasonal Affective Disorder. Tus síntomas comienzan en otoño y continúan durante los meses de invierno, reduciendo tu energía y haciéndote sentir a lo mejor de mal humor y irritable. Los síntomas del trastorno afectivo estacional o depresión estacional invernal son tan similares a los de la depresión, que de eso vamos a hablar, que puede a veces ser difícil distinguirlo entre ambos. Y por supuesto, pues comenzamos con nuestras preguntas para la doctora. Y la primera es, ¿cómo se define ese trastorno afectivo estacional? Pues ese mismo, como un trastorno del estado de ánimo que nos cambia, nos hace diferente y nos da una perspectiva de la vida
¿verdad? Como que llega ese tormento a mi vida específicamente en esos momentos y esos espacios del año. Como bien dijiste, es parte de los criterios, de los diagnósticos que ahora se encuentran ubicados en el manual psicodiagnóstico que utilizan el psicólogo y el psiquiatra para diagnosticar a su paciente. Pero dentro de lo que trajiste, es bien importante que la gente reconozca que es un tipo de estado de ánimo distinto, pero que puede entrelazarse a uno mayor ¿verdad? Que conocemos como la depresión. Eso es importante que mantengan en cuenta, y mientras estábamos fuera de cámara conversábamos un poquito, ¿verdad? Siempre hablamos sobre el tema previamente, de que los síntomas son parecidos o podrían reflejar que a lo mejor hay algo más y que hay que estar muy conscientes de que no sea algo tan importante como que se convierta en una depresión. En un trastorno depresivo en mayor. otra cosa, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las posibles causas de este trastorno, doctora? Bueno, la literatura habla que ciertamente en muchas personas los cambios de estado de ánimo, que principalmente como el trastorno del estado de ánimo estacional, inician y se van en la misma fecha de cada año. Este trastorno que empieza en los meses de octubre, entrando noviembre, pero que ya termina marzo, empieza abril, que empieza, ¿verdad?, la primavera en su plena fase de entrada, va desapareciendo. Y tiene una característica típica que tiene que ver con el efecto de la luz. Las personas son ese tipo de personas que se van cambiando su estado de ánimo específicamente según va oscureciendo el día más temprano, y que no toleran, ¿verdad?, la oscuridad porque la relacionan directamente con tristeza. Y a la misma vez desaparece en la misma época del año, porque todo el mundo sabe que la primavera es cuando está llegando, es que empieza ya la Semana Santa, empiezas a ver que el sol sale mucho más temprano para las personas. De hecho, dice, ay Dios mío, no me quiero levantar. Hay unos criterios diagnósticos en específico para que no llegan a ser tan grandes como un paciente depresivo. Por ejemplo, un paciente depresivo tiene, cuando yo lo voy a evaluar, hay unos documentos clínicos que se le administran al cliente que tiene 21 criterios, mientras que en el trastorno afectivo estacional son mucho menos. Y van específicamente a aquellos relacionados directamente a la luz y al estado de ánimo. Pero es bien importante, como estábamos hablando fuera del aire, que en verdad es bien importante que las personas reconozcan que puede haber condiciones físicas que nos cambian. ¿Cómo por ejemplo, doctora? Bueno, vamos a decir que La genética tiene mucho que ver, pero yo puedo tener condiciones físicas, enfermedades físicas que permiten que yo cambie mi estado de ánimo. Por ejemplo, ¿de qué se trata este programa? De orientar a pacientes con trastornos del dolor. Cuando yo siento dolor, que lo hemos hablado aquí, cambia mi estado de ánimo. Pero en este tipo de pacientes, lo que estamos hablando es que viene directamente relacionado a la época del año. También tengo que descartar la genética, tengo que descartar problemas del corazón, tengo que descartar falta de vitamina D, y también tengo que descartar los neurotransmisores como la serotonina y la melatonina, que tienen mucho que ver en este estado de ánimo. Así es que es importante eso que yo sé que ella va a mencionar ya mismo, y es que la mayor parte de las personas que padecen esto son mujeres. Claro, como pasa con todas estas condiciones, pero es porque está relacionado en cierto modo con los trastornos hormonales también. También dijimos que pues la mujer tiene mucho más que perder por nuestra anatomía, ¿verdad? Y por la maravilla que está hecho nuestro cuerpo, que somos la que producimos hormonas, que permite que la concepción y lo que permite, ¿verdad?, que seamos madres. Pero hay otros cambios hormonales que ocurren, por ejemplo, los cambios hormonales que ocurren en nuestro cuerpo, pero también aparte de ser mujer, también tenemos que los cambios por la menstruación, esos periodos premenstruales, muchas mujeres le provoca cambio de estado de ánimo, así que es muy importante que cuando usted acuda a su profesional de la salud, porque una cosa que tenemos que hacer es que no somos quienes para diagnosticarnos y ponernos nombres. Pero primero, ¿verdad?, uno como psicólogo clínico que recibe a un paciente y sospecha que tiene este diagnóstico, al principio el paciente lo que te va a decir son síntomas comunes de la depresión, y hasta que tú descartas lo físico, que es lo primero que debes de descartar. Sabemos que muchas enfermedades autoinmunes, como otras condiciones físicas, pueden cambiar emocionalmente al paciente. Así que yo como personal responsable voy a descartar que tenga alguna discapacidad,
¿verdad? Incomodidad ocasionada por algo físico que esté ocurriendo en su cuerpo, algún cambio, que sí tenga algún cambio hormonal que le esté afectando, pero también que tenga otros problemas genéticos o asuntos culturales, porque hay gente que cambia su estado de ánimo, porque su familia cambia también. Claro. ¿Cuántos niños no cambian su forma de comportarse o de demostrar sus cambios que está ocurriendo en su mentecita? Pero es porque han visto a sus papás. Exacto. O sea, Por ve a eso- papá o mamá que están Y lo ve tristes. normal. Entonces tenemos que mirarnos como profesionales de la salud mental todos esos cambios del cliente, cuál ha sido su historia, su cultura, cuál es su historial de condiciones físicas o médicas en la familia para poder hacer los referidos alineados, ahí descartando primero lo físico para después marcarme la salud mental. Yo escuché en algún momento relacionado con este tema que muchas personas cuando son adultos, pues obviamente cuando somos adultos todos tenemos unas responsabilidades que asumimos al ser adultos, ¿verdad? Y cuando miramos hacia nuestra infancia, hacia nuestra niñez, que recordamos con esa nostalgia, ay, cuando yo era niño, tan felices que éramos, Claro. etcétera, porque no teníamos esas responsabilidades, ¿verdad? Así es que estas reflexiones que a veces tenemos relacionados con la época del año pueden ser parte de esa nostalgia que siente el paciente por decir, y ahora todas estas cosas que tengo que hacer. Cuando yo era niño, pues, ¿quién lo hacía? Papá y mamá. Era más fácil. Exacto. Así es que ese aspecto psicológico de pensar que ahora estoy adulto y tengo unas responsabilidades es un factor bien importante. Claro. Doctora, y hay una cosa que se llama el ritmo circadiano, que está relacionado con este trastorno. Sí, pues hay unos cambios, ¿verdad? Que tiene la persona que se van a ver reflejados especialmente en sus sueños. También en ese cambio que también siente el cuerpo, porque el cuerpo se adapta a la luz, pero igual se adapta a la oscuridad, pero al principio ese cambio lo rechaza. Entonces, nuestro cerebro funciona con neurotransmisores, uno que nos ayuda a sentirnos alegres, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, y otro también que van relacionados a si duermo o no duermo. Y en este tipo de paciente que se diferencia un poco más de la depresión, el paciente depresivo muchas veces se duerme temprano, pero después se despierta y no vuelve a dormir. En este tipo de paciente, como le cambia el sistema, es este tipo de paciente que no se quiere levantar. Y no se quiere levantar porque lo que procura es abrir los ojos cuando ya está la luz. Cuando está de día. Porque eso es lo que no tolera. Así que, además de ese cambio en el ritmo circadiano, que es como ver la función a mi corazón y todo eso, por eso es que está altamente relacionado a ese mensaje que es que me está mandando el cerebro, que entonces tengo que mirar qué profesional de la salud lo va a atender, que en estos casos son, muchas veces primero referimos a la ginecóloga para ver, en el caso de la mujer, para que verifique, ¿verdad?, esos niveles en la mujer para ver si le tiene que dar hormona o le tiene que cambiarle la crema, lo que le esté dando, pero también tengo que mirar a otro profesional, que es el psiquiatra, que es el que va a evaluar con un laboratorio si esos cambios que tú estás teniendo a nivel del cerebro tienen que ver relacionadas con otros tipos de depresión que pueden darnos. Que me gustaría que mencionara esos tipos de depresión para que las personas tengan en cuenta que puede haber más de uno y que se confunden porque los síntomas son similares. Claro, hay unos tipos de depresión que, por ejemplo, la depresión mayor, para que un paciente tenga depresión mayor, tiene que tener 2 semanas o más con unos síntomas repetitivos que no se van. Después de 2 semanas o más, y dentro de esos criterios, pueden ser de 21 criterios, por lo menos 5 o 2 semanas o más. Para yo medir que ese paciente tiene trastorno depresivo mayor, hay un instrumento, casi todos los psicólogos utilizamos, inventario de Beck, que tiene 21 criterios y me va a medir la forma en que el cliente cambia. Se mide el sueño, se ve la concentración, porque cuando estás deprimido cambian tus niveles de concentración, ese estado de ánimo, se ve la alimentación, o comes mucho o comes poco, se ve la irritabilidad, se ve la falta y la toma de decisiones que la tomaba como antes, se ve ese cambio que el paciente está teniendo en las cosas que disfrutaba antes. Así que hay unos criterios que me llevan a ver que sí confirman que el cliente tiene depresión, pero me van a decir a cuál nivel. Hay 3 tipos de niveles: leve, moderada o severa.
Y no importa, inclusive, Grisel, si la paciente da por las puntuaciones al sumar que tiene depresión leve, pero si hay una cosa que lo diferencia de ese diagnóstico del trastorno afectivo estacional. No todos los pacientes con trastorno afectivo estacional tienen idea suicida, pero el paciente con depresión mayor en muchas ocasiones podría tenerlo. Así que depende de ese nivel de depresión, es que yo entonces quiero estar acompañada en ese tratamiento del cliente con un profesional de la salud, que es el psiquiatra. Después de ese trastorno depresivo mayor, que ese cliente no lo reconoce y pasa mucho más tiempo, cuando pasa un año el cliente con esas altas y bajas, ¿verdad? Se me pasa, puede pasar a lo que se llama un ciclo, cerrar ese ciclo de 12 meses y esa depresión cambia de nombre, se llama ciclotimia. Si el paciente todavía no hace nada, pasan 2 años, cierra 2 ciclos, 24 meses, se llama distimia. Por eso tú ves que hay muchos profesionales de la salud mental que van a la televisión y hablan de los diferentes nombres. Cuando habla de ciclotimia es aquel paciente que tiene un año con trastorno depresivo mayor ya por un ciclo de 12 meses. Cuando se llama distimia es aquel paciente que ya cierra 2 ciclos. Se llama distimia. Con la misma trastorno depresivo mayor, con altas y bajas que él no reconoce o posiblemente va a tratamiento, se quita y se vuelve. Pero ¿qué pasa, gente? Nuestra salud mental viene de nuestro cerebro. Quiere decir que funciona el organismo de la misma forma que si usted tiene una gastritis que al principio es leve y se va a convertir crónica porque usted fue al gastro, se mejoró y se quitó. Pero si usted no sigue el tratamiento continuo, que ya el psicólogo no lo puede hacer solo porque su organismo se descompensa y necesita medicarse, y ya dijimos que pasó por distimia, nuestro cerebro empieza a hacer esto, la onda se vuelve loca y empieza a tener altas y bajas. Claro. Un paciente que entonces le da ansiedad, con un paciente que le da depresión, y empieza este cerebro que ya no lo puede manejar y empiezan los trastornos bipolares. Empiezan los TB. Wow. Trastorno bipolar 1, que podría ser aquel cliente que tiene muchas manías. Es aquel cliente que tiene estado de ánimo depresivo, pero que de momento se está mejora, feliz, lo gasta en el casino, le gastó los chavos a la hija, a la señora, porque dijo que lo puede recuperar, lo que sea. Y cuando se le pasa esa fase de manía, o si te va a tomar, pachanguea, esto está bien. Pero cuando ha gastado todo, se da cuenta que no puede resolver todo eso el día que se metió y cae en baja. Así que muchas personas que son como extremos. No se dan cuenta que un paciente que tiene esa conducta extremo puede ser estar en manía. Porque están acostumbrados a vernos que llorando, y no todo el depresivo llora. Hay personas que se ponen irritables y lo demuestran de otra forma. Pero si es trastorno bipolar 2, es aquel paciente que todo está en baja, el mundo es negro, esto no tiene mejoría, y está en esta mente tan catastrófica y con tanta melancolía, que entonces todas sus ideas van al extremo, que son ¿cuáles? Las ideas suicidas. Y esos son los pacientes que vemos más hospitalizados. Claro. Porque los de manía pueden funcionar muy bien. Si tú trabajas arreglando tubo en acueducto, tu jefe quiere que tú tengas la fase de manía porque tú no quieres dormir. Ese paciente puede durar 2 o 3 días sin dormir. Así que podríamos pensar que esos son factores de riesgo de este trastorno. O en los trastornos bipolares hay un tercero que se llama ONOS, porque puede demostrar, no especificado, porque puede demostrar síntomas de ambos. Así que fíjate que hablamos de un trastorno que viene por estaciones, no atendido, que se podría convertir en otra cosa. Así que siempre se sugiere, ¿verdad?, hacer ese estado mental de forma adecuada, que miremos esa historia del cliente mirando la genética, pero que también mirando los valores culturales de la cliente, que no se cambian, se mantienen, pero se trabajan las creencias que hemos tenido de esa cultura que nos están afectando ahora. Pero bien importante, no quiero dejar la melancolía, no quiero dejar los pacientes que han tenido pérdida o que han tenido 6 hijos, pero tienen trastorno depresivo por consecuencia del parto. Así que hay otro tipo de trastorno, pero eso básicamente son a grosso modo lo que podemos ver. Es interesante que todo está pues obviamente relacionado. Antes de que continuemos con las preguntas, quiero recordarles a todos que este programa va a estar en nuestra página www.fundacionfer.org desde el lunes en adelante, también en la página de Facebook, y que pueden buscar más información una vez que terminemos el programa. La doctora nos trajo un documento muy explicativo
informativo de Mayo Clinic en el cual eventualmente pues yo les pongo la información para que lo busquen y amplíen esa información. ¿Cuál sería entonces, una vez que ya identificamos esto? Porque doctora, yo quiero que también me diga que es posible que hay personas que tienen estos sentimientos de nostalgia o de melancolía porque perdí un ser querido durante la Navidad, que puede ocurrir. Claro. Hay personas que perdieron a su padre, a su madre, a su hijo, lo que fuera, en X momento, y los recuerdan más todavía porque se ven afectados por esas actividades familiares, esa presión social que pone el tener ciertas cosas, el árbol, los regalos, aquello, pues todo eso afecta, ¿verdad? ¿Qué posibles tratamientos existen para estos trastornos? Bueno, pues la literatura también habla, si ese trastorno tiene que ver con oscuridad, ¿cuál sería lo que debo de buscar en ese cliente? Por supuesto, luz, así que tiene la fototerapia y este tipo de tratamiento que se da específicamente en estos meses, tiene que ser impartido primero que nada por un profesional adiestrado en el tema. Yo como psicólogo, lo más que voy a hacer referir. El psiquiatra también, lo que más que va a hacer es medicar. Pero quiero que sepas que sí, que la gente tiene otro tipo de tratamiento disponible, pero también, bien importante, la deficiencia en vitamina D surge por falta de luz. Así que por eso es que se asocia. Increíble en Puerto Rico por falta de luz, pero es que estamos dentro de una oficina, todo el tiempo, dentro de un cuarto, dentro de más cómodo, una casa. Queremos el airecito, queremos mantenernos ahí. Digo, no nos gusta la oscuridad, pero a la misma vez tampoco queremos ver. Hay gente que tiene el fresquito. Es obsesiva con quemarse, pero hay otras personas que no. Entonces, si ese paciente tiene esa deficiencia, primero que nada, me imagino que el profesional de la salud va a recomendar una cantidad de vitamina D en miligramos mucho más alta que otro paciente, y que no necesariamente se lo va a dar porque le falta vitamina a sus huesitos. Es que esa es parte del tratamiento que lleva ese paciente. También hay unas recomendaciones, ¿verdad? La persona nos gusta dormir, pero en este tipo de pacientes no es recomendable que utilice como método de defensa para sentirse mejor dormir, por lo cual se recomienda que se envuelvan actividades de caminar, de estar al aire libre o de procurar tener relaciones familiares, aunque no nos guste, no necesariamente porque les recuerda la época en que perdiste a alguien que querías, porque una cosa es tener ese trastorno, ¿verdad?, a tener duelos no resueltos. Claro. Hay mucha gente que por mitos no busca profesionales de ayuda, porque todo el mundo, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no estoy loco. Pero todavía, increíble. Sí, en este tiempo, pero hay muchos duelos no resueltos de gente. Y cuando yo digo duelos, no piensen en la muerte, pérdidas. En un momento significativo, si en Navidad me dieron layoff del trabajo, me botaron, mi empresa cerró, yo voy a perdí la casa. Perdí la casa, mi pareja se fue, mi hijo se decidió irse, el único hijo que yo tengo, y usted tiene el nido vacío, es otra cosa. Así que identifique en realidad cuál es la causa que le impide pasar esta época más allá, porque tú diste una técnica muy buena. Tú dijiste, como yo no soy de jolgorio, pero a mí me da, cuando yo llego a este tiempo que no veo la luz, tú tienes la guerra con energía eléctrica y tu esposo, porque tú dijiste, yo llego y prendo las 1500 luces. Así que usted es la única persona, no el profesional de la salud, usted es la única persona que debe primero identificar qué es lo que le promueve el cambio, para poder procurar hacer una vida diferente. Porque también antes de empezar hablamos que el peor enemigo está en nuestra mente. Y ciertamente el paciente depresivo es diferente a un paciente que se deprime por estaciones, porque ¿sabe qué pasa? Lo más triste que le puede suceder a un ser humano es sentirse vacío teniéndolo todo. Y ese es el paciente depresivo. Pero el paciente que cambia de estado de ánimo por estaciones no es ese paciente con vacío. Ese es el paciente depresivo full, con trastorno depresivo mayor, que aunque lo tenga todo, que aunque pase todas estaciones, llegue la luz, siente la misma oscuridad en su cabeza. Así que aprendamos a diferenciar eso, porque nos va a permitir pasar estos eventos de vida o estos meses o esos cambios que a veces son necesarios, porque debemos de tener un respiro en el Caribe. Esto se está quemando todo el tiempo. Debemos tener un respiro, pero que usted tenga un respiro mental también es importante. Y menciona una serie de cosas que a veces pues pasamos por alto, aunque parezca mentira. En Puerto Rico
no necesariamente tenemos estas estaciones tan marcadas. No. Nosotros podemos pensar que hay verano todo el año o primavera todo el año, y realmente esos cambios leves de que el horario se acorta, de que hay menos luz, etcétera, no todo el mundo lo percibe, así que tiene que identificarlo, tiene que aprender a Usted, hemos hablado aquí que usted es dueño de su cuerpo y es bien importante diferenciar de lo que estamos hablando hoy de la depresión, porque la depresión sí es un trastorno del estado de ánimo que es causado por un desbalance de neurotransmisores, que es un diagnóstico adicional que puede ser incapacitante, que sabemos que incapacito, ¿verdad? Como parte de mi rol a muchos pacientes que no pueden trabajar en ninguna época del año porque su vida es fatalista, su vida es de tragedia, pero no tiene nada que ver con estaciones, sino que es un diagnóstico que necesita tratamiento y no es una decisión. Es algo que se supera, pero después de mucho cambio mental y esfuerzo y apoyo. Es interesante que en una época como esta, en donde existe tanta comunicación, ¿verdad? Que podemos, muchas personas pues buscan rápido, ok, déjame ver los síntomas, los busco en Google, y eso que menciona ella, esa palabra muy importante, fatalista, ese drama que tiene todo el mundo, catastrófico, de que estoy sola. Y exacto, y ese vacío y esa soledad, es importante que identifiques que hay cosas que te pueden ayudar a mejorar eso y hasta erradicarlo, hasta salir de ello. Y bien importante que cuando tú le haces un PET scan a un cliente con un trastorno depresivo mayor que tiene años trabajándolo, hay otras cosas que pueden llegar a ser utilizadas. Imagínate que el cerebro se ve diferente. Un paciente sin trastorno depresivo mayor ya incapacitante por años, su cerebro luce diferente a un paciente que tenga el trastorno de ánimo estacional. Hay muchos pacientes que después de muchos años de terapia que lo puedo tener y esta vez lo saqué bien, pero vuelve destruido la próxima vez, y tú mismo como profesional te afecta porque te puedes sentir frustrado muchas veces porque tú quieres ayudar a esa persona, pero no es mi caso, es su caso. Pues en esos casos extremos tú tienes que mandar una comunicación al psiquiatra, porque hay otros tratamientos más extremos como por ejemplo los electroshocks. Un paciente con trastorno estacional no necesita eso, pero un paciente con trastorno depresivo mayor ya diagnosticado con trastorno bipolar, muchas veces siente que su vida no sirve, no tiene sentido, me quiero morir, le duele, le cansa sentirse que no puede manejarlo. Y eso sí ya es severo. Pero un trastorno afectivo de estaciones es un trastorno que puede ser manejable, que hay tratamiento, pero que usted tiene que darse esa oportunidad de reconocerlo y buscar que mayormente puede hacerlo uno mismo. Y hay unas recomendaciones, doctora, ya nos quedan bien poco tiempo, al final que son casi sentido común, ¿verdad? Claro. Para estas personas. ¿Me las puede así brevemente resumir? Por favor, si usted es recomendado a buscar un tratamiento porque ya se ve que usted no tiene la forma de manejarlo, haga caso, vaya ese profesional de la salud mental, ese psiquiatra, no lo mire como diferente, porque hay gente que prefiere el neurólogo en vez del psiquiatra. Pero gente, el neurólogo solamente está autorizado para una medicación de salud mental, cuando el psiquiatra tiene una gama amplia de alternativas de tratamiento. Por si a usted no le funciona hay esto, pero es menos impactante para mí decir que digan que estoy loca porque fue el psiquiatra, que mejor vaya al neurólogo porque se confunde con cualquier cosa, ¿verdad? Claro. También cuide su cuerpo, aprenda a reconocer las señales de su cuerpo porque solamente usted las reconoce. Haga un plan para cuando esos momentos usted se vaya a sentir mal. No recurra al alcohol, a la droga para anestesiarse y olvidarse, porque para enajenarse en un problema peor, porque si tú vas a mi oficina con depresión, por depresión o no, que no es depresión, entonces tenemos que aliviar la droga, porque eso no va con la depresión. Te vas a deprimir cuando no la tengas. No te aísles, haz ejercicio, planifica, busca gente y pásala bien. Eso es básicamente casi lo que deberíamos de hacer para todas las condiciones, ¿verdad? Pero en este caso, pues, identificar esas cositas que nos pueden hacer sentir mejor para poder tener una mejor calidad de vida. Así es que doy una vez más encarecidamente las gracias a la doctora Vilmania Mambrú por estar aquí en la mañana de hoy hablándonos de este tema. Les doy gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de las ondas radiales de Radio Isla 1320 AM y espero que puedan aprender como todas las semanas de estos programas para mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Grisel Lugo y les espero el sábado próximo. Que tengan un hermoso día. Un abrazo a todos.